Buenos días, estamos con el doctor Oscar Castañeda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Quisiéramos contarle a todos nuestros participantes en el seminario quién eres tú, en qué estás trabajando en este momento, qué formación tienes. Bueno, yo soy ingeniero industrial de base. Tengo estudios de posgrados en educación y tecnología. Tengo una maestría en gestión y producción en e-learning. Tengo otra maestría en ingeniería de medios para la educación y actualmente estoy cursando un doctorado en innovación educativa, innovación en didáctica. He trabajado en el sector privado como en el sector público, pero todo en torno a temas de educación. Hasta hace poco estuve trabajando en la Universidad de los Andes, ahora voy para una multinacional a trabajar en temas de educación. Muy bien, muy interesante. ¿Y nos podrías contar un poco más cómo va a ser ese trabajo? ¿En qué va a consistir en esa proyección desde el mundo empresarial de lo educativo? Pues es un reto bien bonito, es un reto interesante. Esta es una empresa de tecnología que básicamente es como decir es Microsoft o Intel, pero esto se llama Smart. Tienen una tecnología muy buena. Seguramente muchos colegios e instituciones la conocerán por el tema de las pizarras digitales. Y ellos quieren darle un vuelco, quieren darle un enfoque distinto a la forma de interactuar con el usuario final, el momento de interactuar con un docente, con un directivo, porque ellos son muy buenos vendiendo, pero son muy malos vendiendo estrategias en temas pedagógicos y que es lo que le importa al docente y lo que al fin y al cabo le importa a la institución. O sea, una institución puede tener 50 computadores como puede tener 20 pizarras, pero si los profesores no saben usarlo, no generan estrategias, no hay didáctica en el uso de las mismas, pues es un recurso subutilizado y malgastado. Entonces, mi intención es eso, llegar a reforzar el área de educación para América Latina. Entro como gerente de educación para América Latina en ese tema, generar estrategias, planeación, y que Smart se convierta más en un socio que en un simple proveedor de recursos tecnológicos, que pueda llegar a fortalecer la parte de formación profesional de los docentes con algunas estrategias, con algunos cursos de actualización que vayan encaminado a que la práctica de docente pues sea mejor. Y otra pregunta, para el sector empresarial, ¿qué papel juega la universidad en ese proyecto de servir a los profesores con tecnología? Todo, es casi un eje, porque sin las universidades pues no hay forma de llevar una estructura pedagógica hacia la formación de los profesores, porque básicamente no está dado en que un alcalde o un director de un colegio o de una universidad determine simplemente en comprar recursos, sino que también tiene que haber un programa de formación que acompañe esa compra, por llamarlo de alguna manera, y las universidades juegan ese papel trascendental ahí, son como esa columna vertebral. O sea, ninguna compañía de las que yo conozco trabaja sola, siempre va acompañado de instituciones, ya sea Ministerio de Educación o las mismas universidades, para poder llegar con un paquete que sea una solución, no simplemente con un producto. Y en este caso las universidades tienen ese papel trascendental, tienen también esa responsabilidad frente al sector de la formación de docentes y de profesorado. Y en el caso de la investigación, ¿qué papel pueden jugar las universidades? En la investigación juegan un papel bien interesante también, porque las empresas no fabrican por fabricar, tienen que fabricar hacia un mercado que esté demandando cierta satisfacción de una necesidad muy puntual. Y las universidades, cuando hacen esos procesos de investigación, pues generan esos nichos de necesidades con los cuales el sector privado pues se enfoca para decir, bueno, aquí podemos llegar a satisfacer esta necesidad que se presentó y que se generó a través de la investigación de cierta universidad o de cierto consorcio de universidades. Y para atender esas necesidades, las necesidades de las poblaciones diversas que se busca atender con la educación inclusiva, ¿qué tipo de investigación requeriría? Bueno, la educación inclusiva como tal es muy particular.
porque cuando hablamos de educación inclusiva, pues muchos textos, muchos artículos, pues lo referencian como educación para estudiantes o personas con necesidades educativas especiales, pero la educación inclusiva, leyendo un poco más y entendiéndola más a profundidad, pues va más allá de simplemente necesidades hacia personas con requerimientos especiales, porque todos necesitamos algo, y como tal, la educación inclusiva pues tiene que buscar eso, satisfacer las necesidades de todos. Todos somos una particularidad y como tal todos somos especiales en el momento de estudiar. ¿A cuánto no les ha pasado que alguna materia en el colegio se le dificultó más que a otros? Precisamente por eso, por esa falta de particularidad en el manejo sobre el aprendizaje que estaba llevando ese estudiante. Entonces la educación inclusiva pues más que inclusión como tal, es como un proceso de integración, en donde se busca es que se integre todo un marco en igualdad, todo un marco en la responsabilidad y el respeto por las diferencias que hay entre persona y persona, la equidad, la adaptabilidad de la enseñanza. Es casi como un proceso de formación muy particular, o sea, muy uno a uno, pero a nivel masivo. Entonces los profesores, y ahí retomo un poquito lo que hablabas antes, el tema de que la importancia de las universidades, y está no solo en la formación que hace a futuros profesionales, sino también la formación que puede llegar a favorecer a los futuros profesores que van a formar a ese mercado laboral. Claro, o sea, la formación de formadores es clave. Es fundamental en esos procesos, tanto para las empresas como para la sociedad misma. Sí, la formación es como un puesto de venta de frutas. Ah, carajo, sí, dime por qué. Porque cuando tú vas a un puesto de frutas, tú ves una gran variedad de distintas frutas, colores, sabores, olores, y una persona que está atrás, posiblemente con un titulito que ni siquiera entiendes qué es lo que dice ahí, pero la persona que está ahí detrás es una persona que puede cumplir dos funciones, honestamente, tratar de evacuar la mayor cantidad de fruta antes de que se dañe, porque la formación también es así, es un ciclo constante que tiene que ir evolucionando, porque no toda la formación es para toda la vida y aplica la misma para siempre, tiene que irse movimiento. Tiene que estar en constante movimiento. Lo mismo con las frutas. Tú llegas a un puesto de frutas, las ves todas súper ricas, te antojas de un montón, y de pronto el vendedor te dice, mire, le tengo esta libra a 1.000 pesitos, esta lléveme 2 por no sé cuánto, es que, y la promoción, y a veces nosotros estamos también inclinados sobre la promoción, pero muy pocas veces hacemos una autorreflexión y decimos, ¿será que sí necesito comerme tanto de esta fruta? ¿Será que sí la necesito? ¿Será que sí me hace bien? Porque es que puedo ser diabético, como puedo ser hipoglicémico o cualquier otro tipo de cosas, y no todas las frutas me casan, y no todas las frutas pegan al mismo contexto. Entonces tú no puedes llevar, por ejemplo, a vender una fruta exótica en un sitio donde están acostumbrados a comer solamente verduras. Tienes que también valorar el contexto. Entonces la formación se maneja así, y así la veo yo, como un puesto de frutas, en donde tienes una gran oferta, pero quien va a comprar, en este caso son los profesores, tienen que tener un alto grado de capacidad de discernir cuál es la fruta que me sirve, cuál es la que me tengo que comer y cuánto voy a comer de esa fruta. Y si ya comí esa fruta, ¿por qué no pruebo de otra que de pronto me hace mejor? O sea, la formación también tiene que ver con diseñar unos proyectos de vida asociados a proyectos más grandes a nivel social, a estructuras que respondan a necesidades no solo individuales, sino también grupales. Sí, porque una vez que compras la fruta como tal, pues tienes que saber qué hacer con ella. Tú puedes hacer una ensalada de fruta, como puedes hacer un jugo, como puedes hacer un sorbete. Entonces va hacia ese sentido en el que tienes que buscar hacia quién vas a llevarle lo que tú estás consumiendo también, porque en la medida que yo me forme en eso, pues es lo que voy a replicar hacia la sociedad. Entonces la pertinencia de las universidades en los contextos sociales.
y la pertenencia de esos procesos de formación. Sí, no es formar por formar, no es que la universidad diga, listo, voy a estar aquí con este curso, con este diplomado, con esta licenciatura, con este posgrado, ya lo reconoció el ministerio y todo eso, listo, vamos a vender esta fruta. No, porque no sabes si realmente el que está al otro lado se la va a comer. Tú tienes que también determinar si lo que tú estás ofreciendo a ese mercado va no solo en beneficio de quien te lo va a consumir, que en este caso es el profesor, sino de si ese consumo que va a hacer él va a beneficiar a otros de su entorno, en este caso los estudiantes y por ende a la sociedad o a una comunidad como tal. Eso que acabas de decir es muy importante, cómo beneficia a las personas. Y nombraste algo, lo de la particularización de la formación y del trabajo mismo a nivel investigativo. Cuando hablamos de la educación inclusiva como tal, que te comentaba hace un momento del tema de integración, la integración pues va mucho más allá, que simplemente decir vamos a incluir aspectos que beneficien a personas o a estudiantes con necesidades educativas especiales, sino integremos esto a satisfacer las necesidades del conjunto. Y por tanto pues se hace muy relevante mantener un esquema sobre el estilo de aprendizaje que tiene cada uno de los estudiantes para poder discernir mucho mejor y poder llegar con esa particularidad en el proceso de enseñanza y por tanto el aprendizaje del estudiante pues sea mucho más efectivo, porque ya está mandado a recoger simplemente esas clases magistrales en donde el profesor tiene un rol o asume un rol de simplemente transmisor de conocimiento o de información en muchos casos, porque ni siquiera se genera conocimiento, sino simplemente se transmite información y el estudiante, me acuerdo muchas veces hasta yo en el colegio, tomaba apuntes tal cual textualmente lo que decía el profesor. Eso ya no aplica en nuestra sociedad actual. Se necesitan estudiantes que integren conocimientos, que tengan la capacidad de discernir y de tomar decisiones, porque se van a enfrentar a un mercado laboral que no les va a preguntar cuánto es 2 más 2, sino porque está sumando este 2 más este otro 2 y que el resultado que me va a dar ahí, a quién va a afectar o cómo nos va a afectar. Entonces tiene que ir mucho más allá de simplemente aprenderse la operación de suma, sino qué es lo que estoy sumando y por qué lo estoy sumando. Con respecto a eso, cuando tú dices que lograr modelos adaptativos uno a uno, con esa particularización para profesores que tienen a veces 30 estudiantes, ¿cómo podría ser qué facilidad podría brindar la tecnología para resolver ese tipo de cosas? La tecnología juega un papel bonito, siempre y cuando sea bien llevada, porque tú puedes tener un aula con 120 estudiantes como puedes tener un aula con solo 5 o un estudiante, y puedes llegar a hacer la misma dinámica con todos o con ninguno. Obviamente no es fácil llegarle a 120 estudiantes en un proceso 1-1, tienes que apoyarte y ahí las tecnologías juegan un papel muy trascendental en el sentido de que tú puedes, por ejemplo, grabar tu clase, grabar una explicación, poner a disposición de ellos un foro en donde se puedan discernir dudas, inquietudes y posiblemente tú ni siquiera como profesor tengas que responderlas, sino entre los mismos estudiantes tengan la capacidad de ellos mismos de autorresponderse. Entonces las tecnologías juegan un papel bien interesante cuando son bien llevadas y entonces ayudan a esa particularidad del proceso. Y también el tema, me voy a meter un poco más allá, de la gestión que puede hacer un profesor sobre lo que está haciendo. Si lo que se está haciendo es simplemente una gestión informativa, en el cual simplemente quiere darle al estudiante unos materiales, unos recursos para que él se informe, o si quiere que esos estudiantes con esa información la transformen y empiecen a generar conocimiento. Entonces, porque cada uno como tal tiene un conocimiento tácito, cada estudiante viene con un conocimiento básico sobre algo. Tú le puedes preguntar a cualquiera sobre un tema específico y posiblemente tiene algo pequeño de conocimiento tácito en sí que pueda decir, bueno, me doy una idea de más o menos lo que es o puedo considerar que es esto o lo otro.
Y ya cuando tú lo compartes y lo haces con una especie de aprendizaje colaborativo, aprendizaje para la vida, pues lo vas volviendo explícito. Entonces vamos construyendo juntos un conocimiento basado en una información inicial. Y eso es lo que tiene que buscar el docente de hoy en día. La educación inclusiva tiene que buscar eso, no simplemente integrar a los estudiantes, darles esa igualdad como tal, sino también tiene que adaptarse a que no es simplemente darles y darles recursos, sino es generar conocimiento en torno a esos recursos que está dando. Entonces la responsabilidad es mucho más alta para las universidades de hoy en día, porque no es simplemente decir voy a poner un curso virtual y al poner un curso virtual entonces yo como profesor me desentiendo porque es que ya ellos entran y hacen todo solito. No, el rol del profesor también cambia, deja de ser un profesor transmisor a ser un profesor un poco más de rol orientativo, de líder en algunos casos, de facilitador de los procesos. Tiene que ser un profesor un poco más dinámico, ir mucho más allá que simplemente dejar información, y tiene que buscar que el estudiante transforme esa información y la convierta en un conocimiento que le sirva tanto a él como al resto de sus compañeros. Y a sus comunidades también, a los contextos sociales y culturales donde se Sí, encuentran. porque es que en la medida que la gestión del conocimiento como tal, pues brinda esa posibilidad en el que cuando construimos 2, 3, 4 y sumamos, hablamos de lo que es la espiral del conocimiento. Entonces, el conocimiento inicial con el que empezamos ya tiene un valor emergente, un valor agregado, o sea que no es el mismo conocimiento 5 minutos después de haber conversado entre los dos, ya tiene un valor significativo y por tanto subió, muy distinto a que simplemente se mantenga en la base una información, digamos a nivel investigativo. Una universidad puede hacer una muy buena investigación y lo toma otra universidad, entonces puede pasar dos cosas: o copia lo mismo y mantiene el nivel de la misma investigación, o le aporta un valor más allá tomando como base ese. No tiene que inventarse la rueda, en estos casos no hay que inventarnos Los nada, estados porque del arte que son si ya básicamente- tenemos la base, pues tomemos la base y construyamos sobre eso un nuevo paradigma y sigamos creciendo. Entonces, en ese sentido, la gestión del conocimiento va muy de la mano también con la educación inclusiva. Son como hermanitos, como una especie de primos, y ahí pues viene otro tanto de familiares, como es la formación docente, como es el estilo de aprendizaje, como son modelos adaptativos, aprendizaje para la vida, el tema de las competencias, ¿sí? Que van encajando ahí poco a poco, como una especie de ADN. Y el aprendizaje para la vida no lo hemos abordado. Pues ese aprendizaje para la vida es que tenga un sentido lo que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, lo que te decía hace un rato del 2 más 2. Antiguamente, o las tablas de multiplicar, antiguamente eran muy memorísticas y habían exámenes completos de la tabla del 7, la tabla del 6, y uno decía, bueno, 6 por 6, 36, ¿y eso qué es? Una operación matemática, chévere, la aprendiste, pero ¿te va a servir más adelante? Puede que sí, si tú estás sumando 6 cosas más otras 6 de 6 de 6 de 6. Pues te facilita las cosas. Entonces, eso a nivel social pues tiene un impacto significativo, porque cuando hablamos de aprendizaje para toda la vida es ese aprendizaje que tú tomas inicialmente en tu casa, porque ese es como el primer punto focal de tu educación, que es el hogar, luego la escuela y luego la misma vida. Entonces, si tú coges todos esos conocimientos, empiezas a abordarlos y a encontrarles un sentido del por qué es que los tuviste que aprender. Por ejemplo, yo soy ingeniero industrial. Yo solamente hasta cuando terminé mi carrera entendí por qué estudiaba tantas matemáticas, tantas fraccionarios, derivadas, integrales, etcétera. Yo decía, bueno, ¿y esto para qué me va a servir más adelante? ¿Esto cómo se come? Yo voy a entrar a una junta directiva, voy a ponerles unas cuantas derivadas y con eso ya me llevo por delante la junta. No, entendí que el hecho de que un ingeniero tenga que enfrentarse a presión, tenga que enfrentarse a tomas de decisiones importantes,
tenga que generar liderazgo, tenga que generar reacción inmediata hacia ciertos temas, pues necesita que este músculo que es el cerebro se ejercite, y la mejor forma de ejercitarlo es a través de las matemáticas. Y ahí fue cuando entendí que ¿por qué tantas matemáticas? Porque necesita que el ingeniero industrial ejercite su mente para que tome decisiones lo más rápido posible y pueda en su vida laboral tratar de tomar las decisiones de la mejor manera y siendo mucho más activos y mucho más rápidos en esas respuestas. Entonces, a eso voy con el tema de aprendizaje para toda la vida. La educación inclusiva pues tiene que apuntarle a eso. No es simplemente decir, ok, vamos a dar equidad y cobertura a todo el mundo y ya, pare de contar. No, tienes que tratar de que esa educación inclusiva que estás propiciando y que estás beneficiando a un montón de gente, pues le sirva a futuro. Que lo que el profesor está tratando de exponer y de dar a entender y de construir con cada uno estudiante, pues tenga un sentido para ellos en su vida y en su contexto. Porque no es lo mismo enseñarle a un niño de una escuela rural AutoCAD que enseñarle la siembra de la papa a un niño urbano. Tienes que también medir los contextos, porque la educación también va basada en eso, en el contexto en el cual tú te estás enfocando. Y una universidad también tiene que ser así, tiene que adaptarse a esos contextos. Una universidad no puede decir, puse este programa de formación y por tanto, cobertura para todos. No, no necesariamente. También tienes que medir si hay gente que posiblemente se le da muy bien estudiar esto o lo otro, o hay gente que posiblemente se le da muy bien estudiar de manera presencial, se les dificulta mucho estudiar virtualmente, hay otros que se les facilita más la virtualidad porque les gusta más la independencia. Entonces las universidades tienen ese peso y esa responsabilidad de también buscar esa propia adaptabilidad y reinventarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tú narras una universidad diferente a la que uno ve cotidianamente. O sea, es un poco, digamos, es un llamado para que las universidades también desarrollen digamos, esta forma de accionar, de estar en constante construcción, que apropie su propio pues, conocimiento que construye, la investigación que desarrolla, y que se abra los contextos. Veníamos del pasado de universidades muy cerradas y ahora que son muy abiertas, ¿no? Sí, pero mira que hay un caso muy curioso y Sí. son los MOOC. Ajá, sí, los MOOC son bien interesantes. Y ese es un arma de doble filo. Sí, los cursos abiertos, masivos, bueno, en e-learning, bueno, Sí. sí. Gratuitos, Sí, en gratuitos. algunos casos, pero esa masificación es interesante en el sentido de que va muy de la mano con ese tema de educación inclusiva. Porque un curso X dado por la Universidad de Stanford, dictado por profesores Paul King. por ejemplo, Paul King, pues es material muy rico, es material de calidad De muy alto nivel. y además que ¿quién puede darse el lujo de decir, bueno, voy a estudiar un curso en la Universidad de Stanford? Sí. Por costos a veces se hace difícil o por desplazamientos. Pero también es de tener cuidado que los MOOC como tal, al ser masivos, pues tienen que también ser muy didácticos, tienen que tener una estructura exageradamente motivadora, porque si no los niveles de deserción siguen siendo los mismos. O sea, los niveles de deserción de los MOOC siguen estando alrededor del 80%. Están mucho más altos que los que son pagados, pues. Sí, pero ¿por qué pasa eso? O sea, inicialmente se inscriben, digamos, 1000 y terminan 100 o Sí. 200. La motivación inicial está dada en la persona. La otra motivación es la que da el mismo curso a partir de su propio nombre. Tiene que ser un nombre Sí, vendedor, sugestivo, sugestivo, cercano. que invite a estudiar eso, o por lo menos a checar qué es lo que hay ahí. Y ya cuando el curso ha hecho ese enganche, tiene una siguiente responsabilidad, es sostener al estudiante. Porque si tú tienes material de baja calidad, simplemente estás haciendo un proceso de transmisión de información o de colgar archivos y documentos en donde no hay interactividad ni hay retroalimentación, pues ya los perdiste.
Entonces los MOOC tienen esa responsabilidad y en este caso las universidades, lo que hablábamos hace un rato, está su reto de reinventarse, de rediseñar sus esquemas. Esto es un cambio en la estrategia. Realmente los MOOC y cualquier otro tipo de proceso de formación que se aborde ahora, como el blended learning o como el e-learning, es un cambio en la estrategia. Pero no, y al ser un cambio en la estrategia tiene que tomarse así, no puede tomarse que sigamos dictando clases magistrales pero ahora en línea. No. O no se puede, MOOC, ya no es o un sostenible. MOOC como si fuera una clase presencial en donde simplemente le botas y le botas y le botas información. No. Y además el mercado laboral, las empresas del sector privado y todo lo que están buscando son estudiantes que no estén llenos de información basura, porque muchas veces lo que tienen en sus cabezas está saturado, porque es como un disco duro. Nosotros tenemos un disco duro y ese disco duro, pues aunque es infinito en la capacidad de llenado, pues hay que saber en qué lo llena uno. No es llenarlo por llenar, no es ponerlos a leer 5 o 6 lecturas o textos de X o Y personajes, si eso no va ligado a un porqué o a una razón de qué es lo que determina que yo esté leyendo esto, qué es lo que voy a aportar, o esto cómo me hizo clic a mí internamente para yo decir, wow, esta lectura generó en mí un cambio significativo en esto o en lo otro. Entonces, los cursos masivos tienen que hacer eso, tienen que buscar también reinventarse. Y una de las maneras de reinventarse y de apoyarse es a través de los videos, de la parte multimedia. Hay videos muy interesantes en cursos MOOC, porque es que no es lo mismo tener a un profesor 20 minutos en un video hablándote todo el tiempo, donde tú puedes que te duermas, a un video donde hacen tomas sobre esto, tomas sobre lo otro, cambios en la estructura, puedes insertar preguntas, cosas de ese estilo, en donde lo que se buscan dos cosas, que se genere ese aprendizaje y esa construcción de conocimiento y al mismo tiempo sostener la motivación con la que llegó el individuo para tomar el curso. Entonces la responsabilidad que tienen las universidades en esta sociedad, en esta actual sociedad, es muy grande. Yo pienso que mucho más que cuando era la sociedad industrial. En esta sociedad del conocimiento, la responsabilidad de las universidades va con mucha mayor responsabilidad, porque de ellos depende que el estudiante que está aquí pueda insertarse fácilmente al mercado laboral, porque la competencia cada vez es más dura. Antiguamente podríamos decir, bueno, un bachillerato ya me daba acceso a cierto mercado. Luego entonces tocó subir la categoría y tomar un pregrado. Ahora ya no es suficiente un pregrado si tú quieres tener un puesto o postularte a ciertos cargos, tienes que tener un posgrado y así sucesivamente. Entonces, y más adelante, y a nivel de investigación, entonces ya no basta con que tengas un posgrado, un doctorado, un postdoctorado, tienes que tener publicaciones, tienes que tener artículos, o sea, que a nivel interno también en las instituciones de educación superior, pues eso también está influyendo mucho. Y es como un círculo vicioso. Entonces, tratar de buscar ese equilibrio. El mismo gobierno a través de sus ministerios, en este caso el de educación y el de tecnología, no basta con llevar cobertura, con decir listo, educación inclusiva para todos, es cobertura y equidad, pero ¿y dónde dejas la calidad? Puedes estar haciendo muy bien ese balance, sea equidad y cobertura, pero puede que estés haciendo muy mal la tarea con calidad. Y si tienes a 2 millones de estudiantes, chévere, es un buen indicador estadístico, pero ¿cuántos de esos se insertan en el mercado laboral? Un 1%, entonces estás fallando. ¿Y la con qué falla está en salarios la se calidad. están insertando? Sí, lo del capital social, decía nuestro primer conferencista, más o menos, cómo eso les permite, según la calidad de la educación, insertarse y mantenerse en el mundo profesional. Eso es algo que también afecta y genera unas brechas. También es otra forma de brecha entre que las personas pueden tener la formación, los títulos, pero si no son competitivas, como dices tú, por la calidad que recibieron, pues son formas de exclusión también.
Y otra forma de exclusión es que en esa cobertura, en ese puesto de frutas, pues muchas veces tú consumes lo que te alcanza Sí, claro. y no necesariamente lo que tú necesitas. Y eso también va a afectar tu proceso a futuro en ese mercado laboral, como capital social, porque es que tú no vas a dar tu 100%, tú vas a dar a veces lo justo o lo necesario, pero no vas a ir mucho más allá. Y en esta época lo que se busca es que el estudiante vaya mucho más allá, que la gente vaya mucho más allá, porque en ese ir más allá está recursividad, está la innovación, que tanto hablan ministerios, que tanto hablan directivos y grandes pensadores. Sí. Vamos a hacer esa innovación, algo etéreo como tal, pero que allá está, pero entonces tampoco sabemos cómo hacerlo y estamos encaminando mal el camino, y uno de ellos, pues uno de esos factores está ligado a la formación. El profesor como tal es el que primero que tiene que empezar a innovar, y las instituciones, las universidades también tienen que empezar a innovar, tienen que dejar de ser instituciones tradicionalistas, convertirse en instituciones más constructivistas, de dejar de decir que son instituciones constructivistas porque el papel aguanta todo. Es decir, somos una universidad o una institución educativa de corte constructivista, social o colaborativo. Sí, la mayoría de las universidades tienen eso en su modelo. Y en el papel suena muy bonito, pero cuando tú vas a la práctica y te enfrentas a ello, pues dices, perdón, pero es que aquí siguen haciendo el proceso tradicional, que no está mal, porque es que... Si lo hacen muy bien, es válido. Sí. Tampoco estoy diciendo que es que te tienes que ahora todo el desechar de lo mundo demás y tiene tienes que que irte a ser. lo otro. No, también tienes que buscar ese equilibrio. O sea que si estás hablando de constructivismo, pues dentro del constructivismo también puedes tener parte tradicional, como puedes tener también un proceso romántico de otro esquema y de ese estilo. Tú hablas muy bien de cómo la coherencia epistemológica que se debe tener en todo este tipo de procesos. Y es que es fundamental saber desde dónde estoy mirando el mundo, cómo tomo decisiones. Esa perspectiva epistemológica es la que te da esa versatilidad. En la medida en que sea más amplia y más arraigada, puede permitirte esas decisiones que tú estás comentando. Entonces, por eso es que es tan interesante hablar de formación, porque es esa categoría y no la capacitación y no otra, sino es la formación del sujeto en todas sus potencialidades y posibilidades. Tú tocas un aspecto bien interesante, y es que formar no es lo mismo que capacitar. Muy bien. Formar es un proceso, capacitar es un estado, es un momento. Yo me capacito, no sé, en una herramienta tecnológica X, pero no quiere decir que esté formado en eso. Simplemente es para resolver o apagar un incendio muy puntual. Mientras que la formación es un ciclo, por eso se llama formación profesional. Es un ciclo. Y está dado, básicamente en Colombia está dado por competencias. Somos un país basado en formación por competencias. Tenemos competencias tecnológicas, ciudadanas, laborales, por áreas de conocimiento, ¿sí? Pero es muy curioso. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, pues estaba en el área de formación de docentes en el uso TIC. Y buscábamos eso, buscábamos que la formación se enfocara hacia el desarrollo y hacia el manejo de habilidades de esas competencias. Sí. Pero después había un choque cuando los evaluaban, porque es que no se estaba evaluando sobre competencias, se estaban evaluando sobre otras cosas. Contenidos o memoria. Contenidos o procesos memorísticos. Lo mismo pasa con los estudiantes. Las pruebas, a ver, ¿por qué hay unos que les va bien y a otros no? Porque es una prueba muy memorística. Lastimosamente, para hacer un proceso de evaluación donde recojas realmente un proceso cognitivo por estudiante, pues demanda una estructura y un proceso totalmente distinto al actual. Bastante... Porque es que la evaluación de ahora es una evaluación de preguntas simples, preguntas múltiples, algunas preguntas abiertas, y eso porque es que ¿quién se pone a evaluar cualitativamente una pregunta abierta cuando estamos hablando de millones de estudiantes? Nadie. Entonces, sí, claro. Las pruebas como tal están un poco desenfocadas para poder medir lo que tienen que medir.
Y es posible que un estudiante que sea muy bueno haciendo reflexión, haciendo procesos cognitivos y tomar decisiones y liderar el proceso, pues se le dé muy mal el tema memorístico. Y entonces en esa prueba puede fallar y no refleja realmente lo que él puede dar y el potencial que él tiene para ese capital social que hablábamos hace un rato. Entonces lo fundamental es que los maestros, los docentes, sí tengan clara esa perspectiva desde la cual quieren formar y sean coherentes en esas búsquedas, de esas propuestas pedagógicas que se desarrollan. Sí, el profesorado como tal tiene que darse un pellizco y decir, no tengo que comerme todo lo que me pongan, porque es que mi contexto como tal no lo necesito. Que sí, que esto es una cosa viciosa en el sentido de que es que si no me formo y obtengo créditos, pues no sigo subiendo en el escalafón. Pues sí, es una, ¿cómo lo llamo? Es algo que no va en concordancia, o sea, estamos pidiendo calidad en la formación de los profesores. Por lo de los indicadores de las estructuras de calidad, ya importa es cuántos se formaron, en qué se formaron. Pues las instituciones han entrado en esa dinámica pues por la búsqueda de la calidad, pero a veces esas mismas estructuras terminan obstaculizando que se puedan dar ciertos procesos de reflexión y de investigación. Y siendo dañinas, porque es que muchos profesores pueden que hayan tomado un curso, pero van y toman el mismo curso solamente por los créditos que se le da. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado así, es un sistema envenenado, en el que te dice, si usted quiere ascender como profesor en el escalafón docente, adquirir nuevos recursos, pues tiene que tomar y estos cursos. Y si ya los tomó, y si no hay más en el mercado laboral, más en el mercado de esa oferta formativa, pues seguirá tomando lo mismo, pero no necesariamente lo que él necesita. Entonces es una cuestión bastante compleja, ridícula. porque tiene como inconveniente en que si hay unas necesidades de formación, unas necesidades contextuales. Veo que el mundo empresarial se adapta mucho más fácil porque necesita sobrevivir en ese mundo empresarial, pero a la vez las ofertas que se brindan en las universidades y lo que tú dices, y ser docentes, pues también a veces también se ve que se diseñan programas para un momento específico, pero luego se mantienen en el tiempo. Es algo complicado de todas maneras. Lo que tú dices es cierto en el sentido de que el sector privado como tal o empresarial lo maneja mejor porque tiene estructuras y tienen un horizonte muy bien marcado y saben que, por ejemplo, al área de contabilidad no los van a poner a formar en temas que no les competen. Entonces tienen una estructura bastante delimitada y eficiente, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que necesita la gente formarse. Sí, lo que falta es como unos proyectos claros de a dónde apuntarle y según las necesidades sociales y contextuales, digamos desde las universidades, sería apostarle a ese tipo de cosas para resolver las necesidades de las poblaciones, pero también con una proyección a dónde se quiere llegar a mediano y a largo plazo. Sí, las universidades, no todas, pero sí la mayoría se han enfocado en sacar puras carreras y en tener registro calificado en todos los programas. Eso permite sobrevivir, digamos que es la base de las instituciones. Y es básicamente se convierten en ese vendedor detrás del puesto de frutas. Porque lo que hacen es eso, yo quiero favorecer el consumo de lo que yo estoy produciendo, sin saber si lo que yo estoy produciendo es para ese mercado o no. Sí, hay algunos programas o carreras donde se ha formado ya muchísima gente, está saturado el mercado, empiezan a pagarle más mal a esas personas que tienen esa formación, pero se sigue ofreciendo porque es un programa que se vende mucho, pues que se matriculan muchos para determinados perfiles. Exacto. Entonces, pero estar en constante construcción de programas sería muy complicado. Entonces, y costoso. ¿qué tipo de educación vendría para el futuro desde esa perspectiva? Es básicamente adaptabilidad. O sea, no es necesariamente decir borrón y cuenta nueva, sino
hay mucho material El mismo programa capaz sí, de adaptarse y rediseñarse un poco de y ajustarse a tratar las de necesidades. determinar cuál es la necesidad que va a satisfacer y a quién va a satisfacer, no es simplemente poner un programa por poner un programa y ver a ver si se matricula alguien. No, porque hay carreras nuevas que se han creado con nombres tan exóticos que uno dice, bueno, ¿y esto a dónde le apunta? Posiblemente esa universidad ha visto como un nicho de mercado ahí. O el tema de lo que hablábamos de los nombres sugestivos en los programas de formación. Sí, 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 eso es Y verdad. vamos a ver, y posiblemente, yo qué sé, ingeniería aeroespacial. Sí, como cuando se no sé creó la qué cosa. mecatrónica, por ejemplo, Sí. unos 12, 15 Y años. decía, bueno, mecánica y electrónica a la En vez. sistemas, esos tres, Pero sí. bueno, ¿cuál es el plus que tiene esto frente a las otras? ¿Cuál es el valor agregado que este tiene? Porque eso también hay que verlo. Los estudiantes también tienen que ver esos temas. Y los profesores también tienen esa responsabilidad de determinar cuál es el valor agregado que le está dando al proceso de enseñanza para que el que está al otro lado aprenda y tenga que aprender lo que tenga que aprender para que le sirva para su vida. Entonces, es un ciclo bastante monótono en algunos casos. Hay unas universidades que se reinventan y son esas las que han tenido éxito y, por ejemplo, sacan esquemas distintos, estrategias diversas. ¿Por qué hacen eso? Es un constante proceso de investigación de lo que se está necesitando actualmente. Y es que ya no estamos en una sociedad en donde simplemente necesitamos aprender un conocimiento por aprenderlo, sino lo que estoy aprendiendo me tiene que servir porque más adelante es lo que voy a usar para poder desempeñarme en mi área de trabajo. Ya no estamos en la época en donde estudiar simplemente era aquel erudito que conocía muchos libros y muchas cosas, sino ahora necesitamos estudiar para que eso nos Para sirva. incertidumbre, además, Sí. para aprender a aprender permanentemente. Y que eso sea la base para que tú sigas un proceso de formación constante y continuo. Y digas, ok, estudié ingeniería tal y como tal después voy a estudiar esto y luego lo otro y luego lo otro. ¿Por qué? Los Porque límites de las disciplinas, ¿no? Que se desdibujan. Hoy hay esas otras nociones en esas formaciones. sí, y hay carreras que se cruzan unas con otras también. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la línea invisible de la una y la otra? ¿En qué momento esta es esto y esto es lo otro? ¿Y cómo das esa claridad hacia el estudiante? ¿Cómo das ese derrotero para que él determine si va por este lado o va por este otro lado? Porque las universidades no tienen que enfocarse simplemente en vender, que sí, que necesitan sostenerse, es cierto, pero la sostenibilidad de ellas también está en la calidad que están ofreciendo. Claro. Y para las poblaciones diversas, para las poblaciones con diferentes características, bueno, como hemos dicho todos, nosotros todos, cabemos en muchas poblaciones, pero algunas poblaciones que requieren unas adaptaciones específicas de los programas, ¿requerirán programas especiales? ¿O todos los programas deberían estar? ¿Tú qué propones desde esa perspectiva? Pues la responsabilidad que le caben a las universidades en la búsqueda de la formación de esa masa crítica a nivel de la educación inclusiva, pues se hace muy relevante en el sentido de lo que hablábamos, de que no es solamente inclusión en sí mismo, sino es un proceso de integración. Y cómo llegar a las regiones, cómo tratar de buscar ese éxito, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que las tecnologías ayudan mucho, pero también pueden llegar a ser un proceso que entorpezca el proceso. Porque, digamos, la UNAD como tal quiere llegar a una población indígena en La Guajira o en el Amazonas. Ambos, como tal, son indígenas. Pueden llegar con la misma temática. Pero, ¿cómo llegar a poblaciones tan alejadas de cascos urbanos y que posiblemente tengas que demorarte 1 o 2 días para poder llegar a esas cabeceras municipales o esos
corregimientos pequeñitos de indígenas. La tecnología puede ayudar y listo, llegas allá con cobertura, estupendo. Y si ellos no saben usar esos equipos, pues tú tampoco vas a poder abordar esa parte de inclusión de la educación. ¿Sí? Tú estás provocando y requiriendo que eso suceda, pero si no se dan pasos anteriores, pues también les va a quedar muy difícil a la universidad. Ahí le cabe responsabilidad a Raimundo y todo el mundo. O sea, esto no es un proceso de llanero solitario, en donde la universidad simplemente dice, uy, me voy a dedicar a trabajar educación inclusiva. No, también necesitas que se pongan la camiseta los ministerios, que se ponga la camiseta los gobiernos nacionales, el gobierno nacional y los gobiernos locales, porque está todo para hacerse, está todo dado para ello. O sea, la gente, si tú le dices, mira, te voy a ofrecer esto, que te va a servir para esto y esto, la gente lo toma bien y seguramente ese proceso de convocatoria para que hagan uso de esos cursos o de esos procesos formativos pues se va a dar muy fácilmente. Lo que se necesita son voluntades, o en muchos casos voluntad política, sobre todo para esas regiones tan alejadas. Es un proceso más de voluntad política y ahí pues la universidad tiene que jugar un papel más austero en estrategia pedagógica y sí más duro y comprometido con esa estrategia de vender, pero de venderle a ese sector político que muchas veces lo que hacen es entorpecer los procesos. ¿Por qué hablo así? Porque cuando yo lo viví en el Ministerio de Educación, pues en algunas regiones era mucho más fácil llegar a hacer procesos de formación y en otros era más difícil. Y la facilidad o la dificultad la daba era realmente la parte política. Y uno decía, ¿por qué aquí puedo formar a tantos y en este otro no puedo formar a tantos? ¿Cuál es la diferencia? La voluntad. Y lo otro que sumado a la voluntad es la actitud. ¿Sí? Entonces, muchas veces también la actitud de quien va a liderar ese proceso pues, influye en que eso se desarrolle de buena manera. Entonces, la educación inclusiva como tal es algo interesante, es algo bonito, es algo que debemos rescatar, que se debe buscar no solamente hacia sectores muy vulnerables, sino también en las mismas ciudades como tal debe generarse eso. Por ejemplo, Bogotá. Bogotá es una ciudad que necesita un proceso de educación inclusiva muy a nivel fuerte. social, Sí. a nivel de cultura ciudadana. Estamos cada vez más atomizados en el sentido de que se perdió el respeto. Sí, dinámicas muy por el agresivas. mayor, Sí. la misma velocidad de la ciudad, el mismo estrés ha generado que se generen esquemas distintos en la población y Bogotá como tal podemos decir que es una población con necesidades educativas especiales. Sí. O sea, la comunidad, tú, yo, todos como tal estamos necesitando satisfacer una necesidad y es mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestras relaciones con el prójimo, respetar a los demás. Y eso también hace parte de los procesos de educación inclusiva. No necesariamente tenemos que mirar la educación inclusiva hacia sectores muy alejados de las zonas urbanas, porque es que en las zonas urbanas como tal ya también tenemos necesidades especiales. Claro que sí, tienes toda la razón, porque la esencia misma de la educación inclusiva es ese reconocimiento del otro y de ese otro que me refleja a mí, mis concepciones de ser, de sujeto. Entonces, sí, tenemos grandes necesidades en Bogotá, eso es absolutamente innegable y también a nivel del país es bueno reconocernos y es bueno buscar estrategias para poder construir soluciones. Sí, y yo aplaudo a la UNAD que esté en ese proceso y que esté tratando de abordar de la mejor manera y con los recursos que tenga a bien disponer para lograr esos objetivos. Posiblemente no se verán muy a corto plazo, pero esto dará réditos a mediano y largo plazo en el sentido de que va a generarse
un capital formado, unas brigadas, unas semillas para seguir trabajando sobre eso y seguir abonando en lo mismo y tratar de que la educación inclusiva sea más que una estrategia, sea como un proceso que debe darse en todos los niveles de la formación. Tienes toda la razón, realmente te agradecemos los buenos augurios que nos brindas. Gracias por tu participación, por tu compromiso, por haber aceptado esta invitación. Es gracias a esos esfuerzos que hemos podido construir este escenario del seminario. Y ojalá puedas seguir acompañándonos en A otros ustedes escenarios. muchísimas gracias, muy Bueno. agradecido con la invitación y espero seguir apoyándolos. Gracias, eres muy amable. Gracias. Hasta luego, Oscar. Bueno.